cómo un equipo, que en sus inicios era simplemente un equipo filial, hoy en día es uno de los clubes más grandes de España y también uno de los más endeudados. Pues ven y averígualo en Punto Cero. Bueno gente, volvemos a hablar de fútbol europeo después de mucho tiempo, ya que obviamente luego del resultado de mi video sobre Unión Berlín no daba muchas ganas de volver a hablar sobre equipos europeos, pero me voy a arriesgar en esta ocasión con el Atlético de Madrid, un club que la verdad tiene una historia muy interesante, ya que todo esto empieza en el año de 1903, en donde se jugaba la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Y en aquella final, jugada justamente en la capital española, los rojiblancos ganaron de forma épica, con un marcador de 3-2 ante el Real Madrid, consiguiendo así su primer título de la Copa del Rey. Y ante este histórico resultado, unos hinchas del Athletic que vivían en Madrid deciden juntarse entre ellos y fundar un equipo que sería como una especie de equipo filial del club de Bilbao. Por ende, en 1903 vería la luz el equipo llamado Athletic Club Sucursal de Madrid, y literalmente ese era su nombre, que mantendría en sus primeros 30 años de existencia. Y como este nuevo equipo se consideraba como un equipo filial del Athletic Club, no podían participar ambos clubes en la Copa del Rey, por lo cual era común que cuando jugaba el equipo de Bilbao, muchas veces estaban en el equipo jugadores de la sucursal de Madrid, y esto es aún más extraño si consideramos que los madrileños contaban con una directiva propia y distinta al Athletic Club, es decir, la institución se manejaba como un club independiente, pero en competencias oficiales actuaba meramente como una sucursal que presta jugadores. Pero todo esto cambiaría en 1907, en donde el Athletic Club de Madrid obtuvo una personalidad jurídica propia, por lo cual dejó de ser sucursal. Sin embargo, aún seguía viendo al club de Bilbao como su padre, y de hecho aún se seguían prestando jugadores, pero al fin para 1924 ya se consumó la desvinculación total entre ambos clubes, y ahora sí que sí, se podría hablar con propiedad del Athletic Club de Madrid. Los años pasaron y en la década de los 30, este equipo madrileño viviría una gran tragedia, ya que además de descender por primera vez en su historia a la segunda división, el club tenía una grave crisis económica y deportiva, lo cual hacía temer por su desaparición. Pero en aquellos mismos años, otro equipo de la capital española pasó exactamente por lo mismo, en donde el llamado Racing de Madrid desapareció. Pero, como dicho equipo odiaba al Real Madrid, los fanáticos de aquel club desaparecido se hicieron socios masivamente del Athletic madrileño solo para que sobreviviera y alguien en Madrid sea capaz de hacerle frente al conjunto merengue. Y gracias a esta inesperada ayuda, el Athletic de Madrid pudo sobrevivir. Pero la mala suerte de este equipo aún continuaría, ya que después de superar aquella crisis económica, en España comenzaría la llamada Guerra Civil, la cual terminó con la victoria de Francisco Franco. Y ante tal contexto, el Athletic de Madrid otra vez estaba en una crisis financiera, y además ya no contaba con estadio propio, ya que justamente su estadio había sido destruido durante la guerra. Pero cuando corrían el riesgo de descender otra vez a la segunda división, llegó otra salvación, y en este caso la ayuda vendría del llamado Club Aviación Nacional, el cual había sido fundado hace muy pocos años, pero que aún así tenía los recursos suficientes para competir de igual a igual ante cualquier equipo. Pero el problema en todo esto es que al club de aviación literalmente le daba pereza tener que jugar en toda la categoría regionales y en la segunda división para recién ahí ascender a la primera categoría, por lo cual, aprovechando la crisis del club madrileño, ambos clubes hicieron negocios y se terminaron uniendo, con lo cual el equipo de Madrid otra vez cambiaría su nombre y ahora pasaría a llamarse como Club Atlético Aviación. Pero luego de casi una década usando esta denominación, el Ejército del Aire le solicita al club que retire dicho nombre, cerrando así todo vínculo existente. Y por fin, en 1947, el equipo usará el nombre por el cual todos conocemos, es decir, Club Atlético de Madrid, en donde es increíble que tuvieron que pasar más de 40 años para que recién usara su clásico nombre. Y a partir de este momento, la verdad es que el conjunto colchonero pasaría buenos años, ya que por ejemplo, en la década de los 60, el equipo sería campeón por primera vez de la Copa del Rey y además conseguiría su primer título internacional al ganarle la Recopa de Europa a la Fiorentina. Y en la década de los 70, además de ganar ligas y copas locales, es digno de comentar que llegó a la final de la Champions League en el año 74, en donde caería derrotado ante el Bayern Múnich, y además saldría campeón de la Copa Intercontinental de dicho año, al ganar en la final al Independiente de Avellaneda. Y hasta aquí todo normal, ya que el Atlético de Madrid se hacía con una reputación tanto a nivel local como en Europa, y de vez en cuando ganaba títulos. Pero todos sabemos que
que este equipo tiene una de las peores suertes del mundo, y en los años 90 ocurría todo un circo en el club. Pero bueno, vamos por el principio, y es que en 1990, en España, se crea una ley la cual menciona que todos los clubes profesionales que tuvieron pérdidas económicas en algún momento de su historia debían convertirse sí o sí en sociedades anónimas, en donde los únicos clubes que no estaban obligados a convertirse eran el Real Madrid, el Barcelona, el Osasuna y curiosamente el Athletic de Bilbao, los cuales quedaron exentos ya que no tenían deudas de ningún tipo, aunque en 2021 el Tribunal de la Justicia Europea confirmó que en los años 90 dichos clubes obtuvieron ayudas fiscales ilegales con las cuales blanquearon su situación económica. Pero bueno, volviendo al Atlético de Madrid, sus socios debían depositar una gran cantidad de dinero para convertirse en una sociedad anónima, y si no lograban juntar dicha cantidad, el club descendería inmediatamente a la segunda división B, que vendría siendo la tercera categoría española. Pero lamentablemente, los socios no pudieron recaudar la cifra suficiente, y ante el riesgo de descenso del club, aparecieron los empresarios Jesús Gil y Enrique Cerezo, con la misión de salvar al equipo, los cuales pidieron préstamos bancarios para cubrir la deuda pendiente, y de esta manera, en el año 92, el Atlético de Madrid se volvería una sociedad anónima, en donde Jesús Gil se convertiría en presidente y máximo accionista del club, mientras que los socios anteriores quedaron relegados a ser meramente abonados y quedaron excluidos de toda decisión dirigencial, como suele pasar con las sociedades anónimas. Pero, atención todos, porque esta es la parte complicada del video, y es que Jesús Gil ingresó el dinero de las acciones del club a su cuenta personal, y de esa cuenta personal le devolvió el dinero del préstamo a los bancos, de modo que adquirió casi el 95% del equipo sin llegar a desembolsar ninguna cantidad de dinero real, con lo cual en 1999 empezaría el llamado Caso Atlético, en donde se acusó a Jesús Gil y Enrique Cerezo de apropiación indebida y de estafa. Pero, a pesar de que el Tribunal Supremo Español confirmara dicha sentencia, en el año 2004, dichos personajes fueron absueltos y no tuvieron que devolver las acciones del club, así que para ellos fue todo un negocio redondo. Pero, ¿qué le pasó al Atlético de Madrid durante aquellos años? El club, a pesar de haber ganado un doblete en el año 96, no pasaba por la mejor de sus épocas, y obviamente el equipo se volvió muy inestable debido a todos los problemas judiciales que tenía su presidente. Y entre medio de toda esta crisis, el 7 de mayo del año 2000, el Atlético de Madrid descendería por segunda vez en su historia, en una campaña que fue terrible de principio a fin, en donde de hecho los jugadores se habían rebelado debido a que no le pagaban los sueldos, una absoluta vergüenza la verdad. Pero afortunadamente, luego de 2 años muy jodidos, en 2002 Atlético de Madrid volvería en la máxima categoría, y luego de finalizar todos los dramas legales, el club comenzaría a centrarse en lo que sucede en la cancha, en donde de hecho en 2011 llegaría un entrenador que cambiaría para siempre la historia del conjunto colchonero. Estamos hablando del Cholo Simeone, el cual bajo su mandato el equipo ha ganado 2 ligas, una Copa del Rey, 2 Europa League, pero lamentablemente ninguna Champions, en donde se recuerda que en 2014 y en 2016 perdería ambas finales ante el Real Madrid. Pero aún así, Simeone supo posicionar al conjunto colchonero nuevamente en el mapa del fútbol mundial. Pero, a pesar de este buen pasar deportivo, aún hoy en día, el Atlético de Madrid arrastra las deudas que dejaron Gil y Cerezo en los años 90, ya que realmente el club nunca se mejoró del todo. De hecho, desde 2011, la agencia tributaria ha acusado al equipo de muchos impagos en sus obligaciones fiscales, ganando así el título de ser el club más endeudado con la hacienda española. Y a pesar de que la dirigencia ha ido bajando la deuda año tras año, Atlético de Madrid fue uno de los clubes más perjudicados por la pandemia de COVID-19, por lo cual su deuda en los últimos años volvió a aumentar. Y esto se debe en parte a sus abultados salarios, en donde por ejemplo, a pesar de que mencioné que Diego Simeone logró cambiar la imagen del club, hoy por hoy es el entrenador mejor pagado del mundo, y de hecho su sueldo supone el 10% del presupuesto total del equipo, una completa locura la verdad. Es decir, de toda la plata que le ingresa a un equipo, literalmente el 10% se lo lleva una única persona, algo simplemente insólito y que no ayuda para nada a la situación financiera del club. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy. Espero que te haya gustado la historia del Atlético de Madrid. Dale like, suscríbete, comenta y comparte. Dime qué te gustaría ver en futuros videos. Yo soy Punto Cero. Nos vemos.